Bueno, primero que nada, como situar de que yo vengo de la comunicación participativa y comunitaria. Trabajo hace 11 años en la experiencia que les voy a contar. Trabajo como empleada del gobierno de la ciudad de Montevideo. Y es desde allí que después de mucho tiempo y de mucha acción social, decidí volver a estudiar, así que ahora soy además estudiante doctoral. Y lo que les voy a contar es parte de las primeras fases de esta investigación, que empezaron por la memoria y que ahora siguen por otro lado. Primero que nada, presentarles el complejo municipal Sacude. Se llama Sacude por Salud, Cultura y Deporte. Trabaja en esas tres áreas. Está ubicado en el barrio municipal, en la cuenca de Casaballe, en la periferia de la ciudad de Montevideo, y comparte entonces varias características de otros territorios y otras ciudades que han estado contando estos días, ¿no? Donde se concentran muchos índices de precariedad de la vida, por decirlo de alguna manera. Es un espacio de gobernanza colaborativa público-comunitaria. Lo que les voy a contar tiene que ver con la memoria porque es muy fuerte cómo surge esa experiencia, porque es una política pública que efectivamente surge de abajo hacia arriba, gestionada por una comisión de cogestión, así se llama, que tiene representantes de la Intendencia de Montevideo por Salud, Cultura y Deporte, y representantes vecinales, que son electos cada 2 años, además de muchos espacios de participación, pero el espacio de decisión es ese, la comisión de cogestión. Una experiencia, un centro barrial, una gran infraestructura que tiene una policlínica, que tiene un teatro donde se hacen muchas actividades, que tiene canchas y hay más de 50 talleres culturales, deportivos y de promoción de salud. Esta iniciativa que surge desde el barrio por peleas vecinales para que el gobierno instalara esa infraestructura allí, mejorando las instalaciones del histórico Club Municipal de Instrucciones que se había creado en el 41, y con varios procesos participativos que hacen a las distintas oleadas también poblacionales que llegaron allí. Ese barrio se crea en el 41, se crea ese centro barrial, que además es una zona semirural que está muy, que está alejada del centro de la ciudad, hoy por hoy muy bien comunicada, pero entonces era el centro donde se desarrollaban desde los velorios, casamientos, actividades deportivas y todo, era el centro de esa zona. En los 90 empiezan a haber muchos asentamientos, no sé si se entiende asentamientos como ocupaciones, ¿sí? Se dice igual acá. En un proceso de regularización de esos asentamientos es que se empieza a desarrollar toda una acción social con estos nuevos pobladores, y es en ese marco que esos nuevos pobladores, que por supuesto estaban en tensión con los viejos pobladores, como también pasan todos los territorios, los nuevos y los viejos, es que esta experiencia, o sea, esos vecinos y vecinas deciden destinar el monto que iba a crear una estructura comunitaria a fortalecer este espacio barrial. Entonces son estos distintos grupos de vecinos que juntos y lidiando con sus conflictos logran como aunarse para exigirle al gobierno de la ciudad que mejore esas instalaciones, que ponga profesionales a trabajar allí, y en el 2010 se crea el complejo municipal Sacude. Esa misión que aparece ahí es, y además decir que eso implicó, entre otras cosas, modificar la normativa departamental para que se aceptara la cogestión, es como la primera experiencia que acepta la cogestión, y por supuesto destinar un presupuesto para que eso funcione anualmente. Somos varios profesionales que trabajamos allí, también trabaja una cooperativa de vecinos y vecinas que hace otras actividades, que hace que ese gran espacio se sostenga. Y esta misión que aparece allí es una misión que redefinimos en 2018 en el marco de una planificación participativa y que puso la participación comunitaria en el centro de la cuestión. Y en esto después de tantos años de trabajar allí, me parecía como importante y oportuno cuando en momentos en que acabábamos de redefinir nuestra misión y de pensar qué estamos hablando, qué participación comunitaria queremos fomentar,
generar un proceso de reflexión colectiva, impulsar un proceso de reflexión colectiva que después se convirtió en una investigación doctoral que me encuentro desarrollando. Esta investigación es dinamizada por un grupo motor, esa es la primera reunión del grupo motor, está integrado fundamentalmente por vecinas y vecinos y por algunas técnicas de la organización. Ahí en esa foto hay una de ellas es técnica y todos los demás son vecinos y vecinas. Y en este FODA, que ustedes le dicen DAFO, pero nosotros le decimos FODA, que es lo mismo, inicial, surge siempre esta historia, ¿no?, de participación como fuerte. Entonces arrancamos por ahí, por volver a esas memorias que ya, bueno, que siempre están circulando, pero para poder analizarlas de una manera, como hacer una reflexión de segundo grado, ¿no? Esto de poder reflexionar un poco más qué aprendizaje nos dejaba esa historia de memorias. Y entonces esto que les muestro tiene que ver con ese proceso. Para esta parte del proceso se retomaron, bueno, distintos aportes de corrientes de trabajo participativo vinculado a la historia y a las memorias que aparecen allí. Y el trabajo fue un poco en esto de, bueno, primero que nada, sistematizar un montón de las cosas que también veníamos haciendo. Eso creo que es uno de los principales aportes que espero esta investigación pueda dejar, ¿no? De todas esas cosas que estamos haciendo y que son importantes y de las que podemos aprender, también ponerlas en valor, sistematizarlas. Entonces, partimos de todas esas cosas que ya veníamos haciendo, de todos los registros que teníamos, de fuentes distintas, de fuentes de informes, de investigaciones previas, pero también de archivos de baúl que la gente nos acercaba. Y bueno, y fue un poco el trabajo, fue sistematizar, llevar al grupo motor, en el grupo motor analizar, ver qué queríamos hacer con eso y tratar de ver cómo podíamos llevarlo a diálogos más amplios y de bastante más gente. Entonces fuimos haciendo grandes encuentros, ¿no? Entonces era el proceso de esta parte fue así. Yo me encargaba de sistematizar cosas, las llevaba al grupo motor, en el grupo motor las analizábamos, hacíamos encuentros más grandes, volvíamos al grupo motor y volvíamos a devolver en encuentros más amplios. Les decía que empezamos por Bueno, bien. Empezamos ahí aparecen algunas de estas fotos de algunos algunas fotos que son como bastante claves en el proceso de Sacude. Aparece como la fachada de cómo era el club municipal antes. Hay una reunión de un montón de señores de encuentros de grupos de teatro, esto es como del 50. Una foto de la inauguración de la policlínica, que eso no les dije, es una cosa bien importante. Otro como hito así, en el 96 se crea esa comisión que trabajaba para fomentar cuestiones barriales, crea una policlínica comunitaria, ¿no? Esas son como las primeras exigencias hacia el Estado de, bueno, necesitamos profesionales para abrir una policlínica comunitaria, y las gestionaban, esas dos personas que aparecen ahí son referentes comunitarias en salud, que bueno, eran quienes entonces eran el sostén de ese espacio, y alguna actividad con niños, ahí ya más, no sé bien, no recuerdo como en qué año, pero en ese salón. Esto que les decía, bueno, hubo como una primer sistematización y empezamos a trabajar y a analizar con el grupo motor. Fuimos dividiendo esa gran historia en distintos periodos y resolvimos a quienes queríamos sobre todo convocar, eran encuentros abiertos, pero se hicieron invitaciones individuales que los integrantes del grupo motor fueron haciendo. Hicimos ese primer encuentro en el que trabajamos sobre líneas de tiempo, identificando hitos de la historia, pero después tratando de identificar cuáles eran como los hitos de la participación, para ir metiéndonos y específicamente viendo qué ideas de participación circulaban en distintos momentos, ¿no? Después, ahora me salté, no. Entonces desarrollamos ese encuentro que les mostraba las fotos. Esa información fue nuevamente sistematizada y después sistematizada y analizada. Tuvimos como muchos encuentros, hay alguna foto después, esas son, por ejemplo, fotos en los que nos reuníamos con el grupo motor para analizar todo lo que había ido pasando periodo a periodo, qué ideas de la participación estaban y bueno, en un proceso bien lindo.
Y después hicimos un nuevo encuentro, una devolución, en la que bueno, aparecen esas líneas de tiempo ya como pasadas en limpio, aparecen también imágenes allí en ese encuentro tratamos de llevarlo primero a lo vivencial personal, de lo que toda esa historia nos dejaba, ahí por eso está esa foto de gente caminando, en la que había como una voz que guiaba cosas, y después sí ir a lo colectivo y poder reflexionar sobre cuáles eran los aprendizajes, y ahí la otra foto que está como más en plenario son algunos vecinos del grupo motor explicando lo que habíamos estado conversando allí. Esto sigue, esta parte, o sea, esto sigue por muchos lugares, pero concretamente vinculado a la memoria, en qué está siguiendo ahora. Bueno, con todas esas cosas que fuimos sacando, queremos hacer como un libro participativo transmedia, porque hay distintas cosas allí. También hay podcasts, tenemos una radio comunitaria y hay podcasts que hemos ido haciendo y bueno, que estamos armando un libro con distintas entradas, un libro al que queremos abrir además a más voces, entonces vamos a hacer talleres para que nuevas personas que tengan ganas de escribir puedan escribir, además de todo lo que ya hemos ido sacando de este proceso. Y después también veíamos, y salía de las evaluaciones de esta parte, que las personas que participaban de esos encuentros son adultos y adultos mayores, ¿no? ¿Y qué pasa entonces con estas memorias y con las niñeces y las adolescencias? Entonces estamos trabajando también en la memoria ilustrada, en llevar algunos hitos que estamos eligiendo a formato cómic y trabajándolos también. Ya hicimos como una primera experiencia con algunos en talleres con niños y niñas. 2 minutos. Bueno, no, ahí había como algunas cuestiones de aprendizajes sí, de reflexiones que nos surgen de este proceso, de lo que nos permitió, ¿no? Esto de identificar etapas y analizar por qué pasó lo que pasó. Después también en esto de vivenciar cómo conocer los relatos y las memorias modifica también las concepciones de la participación del hoy, ¿no? Para quienes... es bien distinto cómo entendemos la participación en esa institución si conocemos todo eso a si no lo conocemos. Después, experimentar la potencia de la construcción colectiva del relato del proceso. También partir de que si bien la investigación o yo no pensaba partir desde las memorias, es algo que surgió como necesidad sentida, y entonces tomarlo permitió también ejercitar el análisis crítico desde algo que la gente tenía ganas de hacer. Y eso me parece que estuvo bueno. Y bueno, y después esto como una especie de, no sé si conclusión, pero que de alguna manera visualizar que para construir conocimiento y propuestas de actuación de manera participativa es imprescindible también construir participativamente el relato. Y cierro con esta frase que es de Liliana Herrero, que es una música argentina y que me parece que le da un poco también sentido al título. Se las dejo por ahí.